Hola, mi nombre es Aurelio Coronado y les voy a hablar sobre el papel de la memoria en las evaluaciones psicológicas forenses. De manera tradicional se pide evaluaciones psicológicas forenses a víctimas, la primera intención casi siempre es evaluar daño, es decir, evaluar efectos, evaluar indicadores. Tradúzcase esto a síntomas, tradúzcase esto a características comunes de personas que han sufrido este tipo de violencia, ¿no? Y entonces se nos pide que evaluemos violencia sexual, y entonces hay que ver si otras víctimas de violencia sexual padecen a lo mejor de los mismos síntomas de estrés postraumático, de a lo mejor síntomas relacionados con la reexperimentación o, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la alimentación, cuestiones de adaptación. Pero de lo que vamos a hablar en esta primera semana, vamos a hablar de componentes muy importantes asociados a tipos de evaluaciones que tienen que ver con el testimonio. Es decir, no solamente con los efectos de lo que vive una víctima cuando sufre violencia, sino de lo que tiene que ver con lo que dice. Es importante hacer esta contextualización porque en violencia relacionada, por ejemplo, como acoso laboral o incluso abuso sexual, últimamente algunas sentencias han estado empezando a hablar de que el testimonio mismo es suficiente prueba para poder juzgar. Es decir, si no hay testigos, si no hay evidencia criminalística física, si no hay evidencia médica, el testimonio en sí es una prueba. Pero entonces, de aquí se deriva que se puedan solicitar periciales específicas, por ejemplo, unas que tengan como objetivo nada más recolectar el testimonio y otras que tengan como objetivo analizar lo que se está diciendo. Entonces, en esta primera semana vamos a ver cuál es el papel de la memoria asociado a el testimonio, y la siguiente semana vamos a revisar cuál es el papel del psicólogo forense en qué técnicas va a utilizar para recoger este testimonio, es decir, vamos a hablar de entrevista. Cuando hablamos de memoria es muy importante para nuestras evaluaciones periciales, para el discurso que vamos a utilizar, que tengamos conciencia de cómo ha ido transcurriendo las evaluaciones, los estudios específicos sobre la memoria en la psicología en general, no necesariamente en psicología forense. Se ha pasado, digamos, históricamente de una noción de la memoria como un almacén, de ahí que venga esta idea de esta metáfora de que guardamos los recuerdos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es recuperarlos, y cuando los recuperamos igualitos como los vivimos. Y entonces esta es una metáfora muy importante porque la metáfora del almacén nos puede ayudar a que nos equivoquemos y empecemos a pensar que nuestro trabajo es un poco más bien neutro, que nuestro trabajo es más bien empujar, estimular, ayudar, entre comillas, a la persona a que vaya a este almacén y nos traiga el recuerdo. Y entonces de ahí que la entrevista vaya a tener características que vamos a ver después. Pero en general es importante pensar que la psicología desde hace 100 años ya no utiliza esta metáfora, ya no piensa en la memoria como una copia exacta de la experiencia vivida. Recordemos que los estudios de la memoria tienen ya muchísimo tiempo, recordemos que es la única ley que se tiene en psicología, la curva del olvido de Ebbinghaus, y que uno de los procesos intelectuales básicos es también uno de los que más se ha investigado. Luego después, a mediados podríamos decir del siglo pasado, pero que todavía permanece un poco, viene la memoria que se trata de explicar como una metáfora de una película, sobre todo asociado a la idea de que vemos las cosas, ¿no? Y de ahí que cerremos los ojos y estamos pensando que cuando estamos recordando estamos proyectando una película, o la idea misma de soñar. Estas son ideas que han sido debatidas incluso, no necesariamente experimentalmente en inicio, por Gilbert Wright. La idea de que estamos viendo nuestros recuerdos es más bien una experiencia más que una sensación, más que una experiencia visual. Cuando decimos que vemos nuestros recuerdos, realmente lo que estamos haciendo es reviviendo en términos sensoriales lo sucedido. Lo que voy a tratar de explicarlo de esta manera. Cuando recordamos la casa, ¿no? Tu casa de la infancia, y entonces cierras los ojos y dices que la estás viendo, cierras los ojos para decir que la ves, ¿no? Y entonces cierras los ojos y acudes a este almacén o proyectas esta película. Recordemos que estas son metáforas ya superadas. Esto es muy importante para el lenguaje que vamos a utilizar, tanto otra vez para hacer la evaluación, como las técnicas que vamos a utilizar, incluso para explicarlos en la corte. Por eso hay que tener estos cuidados. Cuando yo pienso que cerrando los ojos
lo que estoy haciendo es reviviendo, sacando como una especie de proyector imaginario. Entonces yo digo, estoy viendo tal cosa. Es muy importante entender que esto realmente es un juego entre el lenguaje que utilizamos para describir la experiencia y una experiencia sensitiva. Cuando yo estoy diciendo, veo mi casa cerrando los ojos, no la estoy viendo, sino que me estoy sintiendo como me siento cuando estoy enfrente de mi casa. Y entonces esta sensación asociada al lenguaje me hace percibir esta experiencia o me hace querértela explicar a un tercero como si yo estuviera viendo algo. Por eso utilizamos el término imaginación, una imagen que le estoy viendo. Pero si lo piensas bien, al cerrar tus ojos realmente no estás viendo nada porque no hay luz dentro de tu cabeza y por lo tanto no puedes iluminar ningún objeto y por lo tanto no ves nada. En todo caso tendrías que reproducir algo, por eso se pasó a la siguiente metáfora. Y la reproducción tendría que ver como proyectar una película. Pero en realidad, actualmente se está hablando más de la memoria como una estructura, como una función, como una experiencia asociada a el presente, no tanto al pasado. Lev Vygotsky, un psicólogo ruso, hablaba de la memoria como una hoja de papel. Decía, cuando tú doblas una hoja de papel a la mitad y la regresas a su estado original, lo que acabas de producir es una experiencia. Cuando tomas la hoja de nuevo, esta experiencia tiende a afectar la manera en cómo se, entre comillas, comporta la hoja. Es decir, se vuelve a doblar por el mismo línea que has provocado con la experiencia anterior. Así funciona la memoria. La memoria tiene que ver con las experiencias pasadas para aplicarlas a condiciones presentes. Recordamos pues nuestro clave del celular, no porque la estemos guardando en un almacén o porque nos proyectemos cómo le he picado antes. Incluso si te fijas, cuando intentas recordar algo, lo que haces es repetir los movimientos. Es decir, buscas reexperienciar, revivir lo que hiciste antes para poder entonces hacer lo mismo, tener el mismo comportamiento que has tenido antes. Entonces, ustedes van a revisar el material que les he dejado para que vean cómo está avanzando en términos no solamente de la confianza que le tenemos a la memoria, que eso hay toda una serie de estudios en psicología que incluso desde hace 120 años los primeros manuales de jueces hablaban de que los testigos eran de las pruebas más falibles, de las que teníamos que tener menos confianza. Lamentablemente hemos construido un sistema judicial, el sistema inquisitorio mixto, basado en los testimonios. Esto es muy importante. Los testimonios se han utilizado como una forma sencilla de burocratizar la investigación judicial. Si tú tienes un testigo o si tú tienes una confesión, haces más rápida la investigación criminal y obtienes resultados más sencillos en términos de una sentencia. Por eso es que se confía en los testigos, no porque realmente sepamos que los testigos son confiables, sino porque son más útiles para un sistema burocrático inquisitorio. Pero cuando viene un sistema acusatorio, entonces hay el cargo de la prueba, es decir, probar más allá, incluso fuera de una confesión o más allá de un testigo, que algo ha sucedido. Entonces realmente el testimonio pasa de ser una prueba central en términos de una persona que dice eso sucedió y es fe suficiente como para poder encarcelar a alguien, más ahora ese testimonio o ese contenido nos sirve como una guía para investigar de otras formas, con otras fuentes y de distintas maneras, para hacer una investigación más completa y formar un caso. Lo veremos cuando veamos el tema de la entrevista. Entonces, cuando hablemos en términos de recordar, es importante ver qué metáforas estamos utilizando y si estas son las más adecuadas. Ya les decía yo que hace más de 100 años, Alfred Binet, uno de los padres de la psicometría actual, ya había escrito un tratado con respecto a la sugestibilidad en niños y decía, pequeños de 4, 5 hasta 8, 9 años son muy susceptibles a inventar, son muy susceptibles a equivocarse, son muy susceptibles a cambiar su testimonio a partir de las sugerencias de otros o confundir, por ejemplo, sueños con hechos reales. También hay estudios que ya les comentaba yo, como el tema de la curva del olvido, que básicamente para lo que nos sirve en el área forense es para saber que entre más tiempo pasa, obviamente menos detalles vamos a tener. Es cierto que el paso del tiempo puede hacer que algunos detalles se recuerden de mejor forma, o también el paso del tiempo puede hacer que algunos detalles o con información adicional la gente pueda recordar de mejor manera algunas cosas, pero
en términos estadísticos los detalles van a ir disminuyendo. Entonces es muy importante para nuestras evaluaciones tener conocimiento con respecto a las relaciones entre el paso del tiempo y la forma en que se va el testimonio, porque eso nos va a dar cuenta de qué esperar cuando estamos escuchando a un testigo, cuando estamos escuchando a una víctima. No es lo mismo cuando ha sucedido un día después que cuando han pasado meses, ¿no? Que ya ha hablado con otras personas y que la cantidad de detalles van disminuyendo, pero la explicación o la narrativa que utiliza es como más precisa porque ya ha tenido tiempo de procesarlo, ya ha tenido tiempo de ir generando una historia que le haga más sentido a él. También hay mucha investigación con respecto al estrés y el recuerdo, que tenemos que tener muy presentes. El recuerdo se va a ver afectado, obviamente, no solamente por el estrés vivido durante el hecho violento, sino por el estrés posterior. El presionar a alguien para que recuerde no hace que lo recuerde mejor. El presionar a alguien que lo recuerde, de hecho, va a afectar la memoria. Una persona que recuerda estando en un estado de shock, por ejemplo, de crisis, puede hacer que sea más susceptible a escuchar las sugerencias del entrevistador. Es por eso que durante la evaluación es muy importante que nos aseguremos que la persona no esté en estado de crisis. También se ha estudiado bastante cómo el vivir o ser parte de un hecho violento afecta la forma en que lo recordamos. Es decir, podemos recuerden que nuestro sistema nervioso central, en general, pues nuestro aparato neuropsicológico se pone en alerta cuando está en un hecho violento y entonces algunos estímulos se vuelven muy importantes a veces de manera casual. Por ejemplo, puede ser un sonido, puede ser el olor, puede ser algo que la persona estaba pensando y entonces se vuelve un estímulo muy intenso que a la hora de estar recordando parece como si estuviera enfrente de todos los demás recuerdos. Se olvidan los detalles, entre comillas, que pueden ser importantes y se centran en detalles que pueden parecer superficiales o inertes incluso. O el estrés también puede tener efectos en el tiempo. La gente pierde la noción del tiempo, la gente puede perder incluso la secuencia de los hechos por el estrés vivido. También es importante tomar en cuenta que la reexperimentación es una característica que vamos a ver de manera frecuente en las víctimas de violencia. Una persona que ha vivido violencia y que tenga algún grado de estrés postraumático va a tener reexperimentación. ¿Qué es la reexperimentación? Bueno, que lo que vivimos todos cuando estamos recordando, pero esta reexperimentación es desadaptativa. Cuando yo recuerdo a lo mejor el sabor de un alimento, pues yo incluso lo puedo saborear o puedo tener una sensación placentera al recordarla. Una persona que sufre reexperimentación o que tiene flashbacks, lo que puede hacer es que este recuerdo le afecte, que tenga una reacción emocional o que pueda entrar incluso en shock. Es muy importante esto para poder entender los mecanismos de memoria asociados a los hechos vividos. En concreto, es un error pensar que un buen testigo es una persona que recuerda detalles precisos o que no cambia su historia en algunas cuestiones con el paso de diferentes entrevistas. Es normal que las personas recuerden distinto las cosas después de repetirlas de diferente forma. Lo sospechoso es lo contrario. El tema es que como venimos otra vez de un sistema inquisitorio, se entiende la memoria como un almacén y no como una función. Si la entendemos más como una función, podemos ver cómo las variables afectan a la memoria y si la vemos como un almacén, estamos esperando que la persona sea como una fotocopia o que su memoria sea como una fotocopia de la realidad. De manera muy rápida, les voy a mencionar, esto es lo que le llaman los sesgos de la memoria y se los digo que de manera rápida porque dentro del material que les he puesto a disposición viene una explicación mucho más detallada sobre esto, que básicamente lo que se ha estudiado últimamente y que se utiliza más en el campo de la psicología forense son las famosas distorsiones de la memoria. Las distorsiones de la memoria es, en concreto, la memoria puede fallar y puede fallar de dos formas. Una es, puede fabricar hechos que no sucedieron o puede omitir unos que sí han sucedido. Primero, recordar que la memoria es transitoria, es decir, la memoria no dura para siempre. La idea de que podemos regresar a este almacén y recoger cualquier tipo de memoria, pues es una idea superada, ¿no? El hecho de que pues, a lo mejor vamos a entrar en un proceso de hipnosis y con la hipnosis alguien va a recordar algo que sucedió a los 5 años cuando no lo recordaba antes, es algo que ya se ha demostrado, realmente es un proceso de sugestión. Se discutió mucho esto en los años 80 y en los años 90, ya que se utilizaron este tipo de entrevistas sugestivas para poder hacer recordar de mejor manera y lo que estaban haciendo realmente era interferir y generar memorias creadas o memorias falsas.
También algo que es muy importante es el tema de la ausencia de la conciencia. Las personas que no están totalmente alerta o que no tienen conciencia, muy difícilmente van a recordar las cosas. Necesitamos tener atención para poder generar memoria. Y otras variables que también se explican en el material que les he dejado. También se ha estudiado el tema del bloqueo y este ha sido un tema de controversia en los años 80, en donde se pensaba que es posible que la gente bloquee de manera definitiva una memoria, viva como si nunca lo hubiera, como si esta memoria no existiera y de pronto regresar. Bueno, en general a lo que se ha llegado es que tal cual lo acabo de describir, no. Las personas pueden, digamos, olvidar en términos de que no tengan presente una memoria, pero saben que ha sucedido y cuando lo recuerdan a lo mejor dicen, no me acordaba de eso, pero no como tal un bloqueo y que regrese. Lo que sí puede suceder es que las personas bloqueen y ya no desbloqueen la memoria por un proceso de mecanismos de defensa. ¿Esto por qué es muy importante? Porque esta fue la gran discusión que hubo del psicoanálisis a la psicología experimental. Había la idea de esta supresión de memorias y lo regresaban. De ahí hubo una gran controversia con respecto a los alegatos de abusos sexuales infantiles o de ritos satánicos. Cuando habían sido infantes los olvidan y entonces los empiezan a recordar de adultos, y lo que se descubre es que algunos de estos relatos en realidad habían sido fabricados por el que estaba entrevistando o el terapeuta, no algo que realmente habían vivido. La atribución errónea, eso también tiene que ver con, a la hora de recordar, podemos atribuir conductas a personas que realmente ni siquiera estuvieron ahí, o que sí estuvieron ahí pero no estaban presentes. Esto, por ejemplo, sucedió con recientemente se acaba de estrenar esta serie del Unabomber de Ted Kaczynski, y ahí platican muy rápido la anécdota del famoso retrato hablado del Unabomber, en donde el Unabomber fue una persona que estuvo mandando bombas durante algún tiempo en Estados Unidos y fue el objetivo número 1 del FBI. Se siguieron y una persona, un testigo, dijo haberlo visto. Se hizo un retrato hablado y este retrato hablado se guarda. Empieza la investigación a hacer el FBI, regresa a esa persona y le pide hacer otro retrato hablado, y cuando se empieza a utilizar este retrato hablado se dan cuenta que a quien había descrito no era el Unabomber, sino era la persona que le había hecho el retrato hablado en la primera vez. Es decir, estaba describiendo a quien le hizo las preguntas de cómo era el Unabomber y no al Unabomber. Esto se llama una atribución errónea. Esto puede suceder en personas de manera muy natural, sin necesidad de estrés. Nos equivocamos de quién estuvo ahí y atribuimos, por ejemplo, un actor que estuvo en una película que realmente no aparece ahí, podemos confundirlos, o alguien que dice que se recuerda mucho del bocho amarillo de la familia cuando ni siquiera había nacido, pero como lo escuchó en una historia y vio otro automóvil, convirtió uno por el otro. La memoria tiene una dimensión creativa, creamos cosas con ella. La sugestibilidad o sugestionabilidad es la característica de algunos individuos, o de todos los individuos, pero con diferentes intensidades, de asumir dentro de su relato, asumir dentro de su recuerdo sugerencias que hagan otros. Obviamente la edad, hay una relación entre la sugestibilidad y la edad. Niños es muy fácil que asuman lo que se les está sugiriendo, pero los adultos, ante el estrés, ante un interrogatorio, ante una situación inesperada, podemos, sobre todo cuando hay miedo, podemos aceptar sugerencias y podemos empezar a creer que estamos viendo algo que realmente no estamos viendo, o que recordamos algo que realmente no hemos vivido. Esta es parte fundamental de las evaluaciones psicológicas forenses, porque lo que tenemos que asegurarnos es de que nosotros mismos no seamos un foco de sugestión. El sesgo retrospectivo es un fenómeno mucho más amplio de la memoria, que incluso tiene tintes culturales, que tiene que ver con que la forma en que recordamos las cosas no necesariamente es cómo fueron, sino cómo son o cómo serían a la luz de lo que conocemos actualmente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, por eso es que la gente casi siempre piensa que el pasado fue mejor, ¿no? Y entonces dice, no, y es que antes, no sé, de donde yo soy todo estaba más tranquilo y había menos problemas y toda la familia era mejor. Bueno, lo que no está entendiendo es que en retrospectiva ahora es un adulto, y ahora como adulto se da cuenta de todos los problemas que existen, de los problemas económicos, de las injusticias, etcétera, etcétera, y cuando era niño no se daba cuenta de esto, y entonces lo que hace es atribuir o comparar su estado actual, su conciencia actual con la del niño, y no hace esta separación.
La atribución errónea también puede afectar la forma en cómo entrevistamos. Por ejemplo, algunos estereotipos que podemos tener o entrevistadores inexpertos que no sepan cómo sucede la violación, cómo suceden las agresiones sexuales, cómo suceden las violaciones, cómo sucede el abuso sexual, pueden a través de sus preguntas ir incidiendo y sugestionando a la persona para que se aumente este sesgo retrospectivo y entonces ponga, por ejemplo, conductas que él piensa se dan en las violaciones, como a lo mejor forcejeo, o como que hubo un sí, o como que hubo un no. Si no se entiende, si no se escucha, si no se es más pasivo a la hora de recoger la memoria, se puede incidir de manera muy sencilla por todos estos fenómenos. La persistencia de la memoria es otra de las características que se tiene, que tiene que ver básicamente con que algunos recuerdos se mantienen y otros no. Entonces, como podemos ver, hay unas distorsiones que tienen que ver con la omisión, cosas que olvidamos, y comisión, cosas que fabricamos a la hora de estar recordando. Estos errores son normales que se den en cualquier testigo. Es normal que el testigo se equivoque del color de la chamarra del asaltante. Esto tenemos que aprender a explicárselo al sistema de justicia. Esto le da, de hecho, credibilidad y confiabilidad al testimonio, no lo disminuye. Es normal que la persona no necesariamente recuerde todos los detalles o que salte, pero de aquí que nos dé material para poder nosotros hacer estas distinciones. De manera sintética, pues, lo que tenemos que entender o lo que tenemos que saber es la relación entre el estrés, la violencia asociada a la memoria y cómo se recupera esta a la hora de realizar un testimonio. Esto es muy importante porque básicamente este va a ser nuestro trabajo. La psicología forense está pasando de solamente ubicarse en los efectos psicológicos, en los síntomas, a empezar a estudiar más los recuerdos. Ya que se ha vuelto muy relevante los testimonios de las víctimas, se les ha empezado a dar voz. Es por eso que esta área nos vamos a dedicar un rato. Revisen el material que les he dejado para que puedan hacer los reportes. Y la siguiente semana vamos a estar revisando cómo vamos a utilizar todo esto para hacer un protocolo de entrevista forense. Soy Aurelio Coronado, estamos en contacto.